Buenos días, a nuestro grupo nos correspondió la insulina recombinante humana como tratamiento para la diabetes tipo 1, abordada desde una perspectiva multidimensional. Los integrantes son Laura Valentina Fernández, Juliana Alexandra Calderón, Daniela Fernanda Cardona, Juan Esteban Álvarez, Génesis Grajales y mi persona Mariana Barrona. El índice de estas posiciones, la introducción, metodología, el páncreas como órgano productor de insulina desde un punto anatómico, histológico y embriológico, insulina e insulina recombinante humana desde un enfoque molecular e investigativo, abordaje de la diabetes mellitus desde una perspectiva psicosocioambiental, la conclusión y las bibliografías. Para empezar con la exposición, primero debemos de saber qué es la diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1 es considerada una enfermedad autoinmune, sin embargo, esta también se puede desarrollar por diversos factores, como lo son los factores genéticos y ambientales. También es considerada como un reto en la vida normal de las personas, sin embargo, con ayuda de los nuevos conocimientos científicos y las nuevas tecnologías, esta se ha podido abordar desde un aspecto más amplio, para así poder combatir el mal funcionamiento de esta y brindarles una mejor calidad a las personas que la padecen. Esta es una condición que se presenta a causa de la destrucción de las células beta del páncreas. Las células beta del páncreas son las encargadas de producir la insulina necesaria para liberarlas en el torrente sanguíneo. A causa de que la eliminación de las células beta del páncreas, lo que vamos a obtener es que van a haber unos niveles elevados de azúcar en el torrente sanguíneo. Como resultado, va a haber una persona que es dependiente a las inyecciones de insulina. ¿Para qué? Las inyecciones de insulina ayudan a mantener este equilibrio del azúcar en la sangre. Para continuar con la exposición, ahora les voy a hablar sobre la epidemiología mundial sobre la diabetes mellitus tipo 1. Alrededor de 340 a 536 millones de personas a nivel global presentan diabetes mellitus tipo 1, según cifras brindadas por la IDF, que es la Federación Internacional de la Diabetes. Ahora les voy a hablar sobre la epidemiología en Colombia. En Colombia la incidencia reportada es de 3 a 4 casos anuales por cada 100.000 niños menores de 15 años y una prevalencia del 0.07%. Para continuar les voy a hablar sobre lo que es la insulina recombinante humana. Este es el tratamiento estándar utilizado en los que padecen la diabetes mellitus tipo 1. ¿De qué trata? La insulina recombinante humana básicamente es concebida a partir de tecnología de ADN recombinante. Es un procedimiento en el cual se inserta un gen de insulina en un plásmido para proseguir a insertarlo en la bacteria Escherichia coli. Este es con el fin de su multiplicación, posterior purificación y el uso, para así poder lograr obtener la insulina. Bueno, y para finalizar con la introducción, básicamente el objetivo de este presente trabajo es que pretende describir la creación y modo de acción de la insulina recombinante humana en la diabetes tipo 1, considerando los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y ambientales, que influyen en su efectividad y uso clínico. Ahorita lo que vamos a hablar es de la metodología, de cómo podemos buscar los documentos. Usamos más que todo PubMed, Seattle School, Google, National Health of Mental Health, and Science, que es la página rusa. Y en estos documentos pues encontramos 24 artículos, pero antes de encontrar los 24 artículos buscamos como insulina, producción de insulina pancreática y sobre el páncreas, la anatomía también, y cómo son los procesos moleculares. Nos dio un resultado de más de 15.000 artículos, los cuales fueron filtrados de esta manera. Primero, datos en revisión y datos críticos de análisis. 5 años de información más actualizada posible y documentos completos y gratis. Luego de haber hecho eso, nos pidió un total de 60 y algo de artículos, con los cuales fueron empleados 24 en estas diapositivas, con estas palabras claves, esos esquemas filtrados. Bueno, el páncreas es un órgano que produce la insulina. Esta es necesaria para que la glucosa sea transportada a células para su almacenamiento. Este órgano puede
la lipasa y la amilasa. La proteasa es la que descompone bacterias y no permite que haya parásitos. La lipasa es la que descompone moléculas de grasa y la amilasa es la que descompone carbohidratos. Esa se encuentra más que todo en la saliva. Y cuando hablamos de endocrino es cuando secreta hormonas que permiten el metabolismo, como por ejemplo el glucagón. Este es producido por células B-alfa y su función es que se produzca más insulina en la sangre y así no causar una hipoglucemia. La insulina, como ya lo dije, es la que permite el transporte de la glucosa a las demás células. Las somatostinas, estas tienen un origen intestinal, pancreático y estomacal. Ellas tienen la proliferación celular y los polipéptido pancreático o PPG es el que actúa en el proceso de digestión. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la anatomía del páncreas, un poco más sobre su localización y ya sus características. Como ya lo dije anteriormente, es un órgano exocrino y endocrino, pero también se le considera un órgano retroperitoneal. Su localización es a nivel de las vértebras L1 y L2 y está ubicado en la región epigástrica e hipogástrica izquierda. Por ende, gracias a esto, tiene un contacto con gran cantidad de vasos linfáticos, sanguíneos y estructuras nerviosas. Ya hablando más un poco sobre su estructura, se divide en 5 partes importantes. La primera es la cabeza, que está reposando en el duodeno. Tenemos el proceso unciforme, el cuello, que es el que une el cuerpo con la cabeza, y también tenemos el cuerpo, que es la parte más larga del páncreas, y finalmente la cola, que se extiende hacia el lado izquierdo y por esto tiene contacto con el vaso. Bueno, este también se compone de 2 conductos importantes. El primero es el pancreático o de Wilson, que cuando se une con el conducto colédoco, que es el de forman la ampolla de váter que drena finalmente en el esfínter de Oddi. Pero también tiene un conducto accesorio que también se le conoce como de Santorini, y este drena a la papila duodenal menor. Bueno, ahorita lo que vamos a hablar es sobre la embriología del páncreas. Como tal, el páncreas es un órgano principal o primario que es muy importante en el cuerpo humano, ya que es el encargado de la regulación del azúcar y de la digestión. El páncreas en las fases embrionarias, en el día 26, si no estoy equivocado, se origina lo que es el endroso endodérmico, que son 2. Uno que es el páncreas dorsal y el otro que es el páncreas ventral. A estos dos unirse o fusionarse se origina lo que es el cuerpo, que es el órgano completo, que sería el páncreas, que está con la cabeza, el cuerpo y la cola. Bueno, ahorita vamos a hablar de la parte histológica del páncreas, que es conocido desde Langerhans. Ahorita vamos a hablar sobre las células del páncreas. Está la célula beta, que es la secretora de la insulina, que es la encargada de regular los niveles de la glucosa en la sangre. También es encargada de transportar la glucosa a las células para que puedan entrar correctamente y hacer todo su metabolismo energético, que sea como el ciclo de Krebs. Las células alfa, por otro lado, son más grandes que las células beta, y a diferencia de regular, ellas lo que hacen es liberar la glucosa mediante el glucógeno, mediante el
glucagón. El glucagón lo que hace es liberar de la glucosa que está almacenada en el hígado. Si en tal caso esa persona tuviera niveles bajos de glucosa en la sangre y por lo cual las células no pudieran producir la energía necesaria para que esa persona pueda seguir con su vida diaria. Luego están las células delta, que son las que se encargan de liberar la somatostatina y son las encargadas pues, de regular lo que son las hormonas y la digestión. Las células G son las que liberan o secretan la gastrina. ¿De qué se encarga la gastrina? Cuando la gastrina es liberada en el torrente sanguíneo, lo que hace es estimular el estómago para que se inicie el vaciamiento gástrico. Y también son las que hacen la producción del ácido clorhídrico. Y luego las células polipeptídicas pancreáticas, como su nombre lo dice, ellas liberan polipeptídico pancreático y son las que regulan las funciones del páncreas y de la digestión como tal. Hablaremos ahorita sobre la parte más histológica de los tejidos del páncreas. La parte exocrina del páncreas está constituido por el 98% de los tejidos pancreáticos. Las axinas se encuentran más que todo conformadas por glándulas serosas, túbulos axilares y están densamente empaquetadas, las cuales se denominan axinos pancreáticos. Estas representan las unidades secretoras del páncreas y los axinos pancreáticos están formados por un tejido simple en la cual cada célula axinal tiene una forma piramidal y su porción basal es la más anchita de todas, que está en color morado, que tiene un lumen central que sería esta parte del núcleo. Estas células son secretoras y producen enzimas digestivas. Su función principal es motora, ya que se presencia el abundante retículo plasmático rugoso de Golgi, Al observar los axinos bajo un microscopio, su citoplasma basal es en mayoría basófilo, con diversos gránulos limógenos en sus poros capilares. Estos gránulos sinuosos son organelos y basófilos. Estas células axinales están asociadas mediante las enzimas conocidas como limógenos o proenzimas. Estos se activan mediante la estimulación, causando que las células axinales liberen secreciones mediante la exocitosis. Durante la exocitosis, los gránulos se fusionan con la membrana celular y expulsan su lumen a la célula. Una vez estos hayan sido sintetizados, sus reuniones pancreáticas se forman mediante los axinos mediante los conductos intercalares. Estos son conductos cortos con un lumen pequeño que comienzan dentro de los axinos, que serían estos cuerpos de la. En la parte axinal se encuentra el conducto intercalar mediante las células epiteliales, que son de tejido escamoso simple, que son las retroaxinales, que son las que representan todo el sistema como tal. Hay conductos del páncreas como el exocrino, obviamente. Estas células pancreáticas cuentan con un núcleo plano ubicado en el centro y se tiñen ligeramente en las. También con hematocilina o TLHC, que también son las siglas HE. Las células axinales son células totalmente simples, ligeras, también son cúbicas a veces. Son porciones extraaxinales con conductos intercalares que se extienden fuera de los axinos. Los conductos intercalares y los biliares son revestidos por un tejido cilíndrico simple, dependiendo, ya que hay piramidales y cuadradas. Unas tienen tejidos simples, otras estratificados y otras seriados. Estas se encuentran dentro de los tabiques tejidos del conectivo, o sea, se encuentran dentro de los tabiques, y estas se encuentran revestidas por un tejido de epitelio cilíndrico estratificado. A medida que aumenta el tamaño, estos conductos interobiliares drenan en el conducto pancreático principal, que es el conducto de Wilson. Hay otras ocasiones que a veces se van a los conductos pancreáticos accesorios de Santorini. Estos conductos están revestidos por células epiteliales cilíndricas o pleurulares, que están siempre estratificadas. El conducto pancreático principal transita desde la cola hasta la cabeza, recolectando todas las secreciones de todos los conductos interobiliares que van por el camino.
se une con el conducto biliar de la vesícula biliar para conformar la polla hepatopancreática o conocida como la polla de Walter, que esa desemboca de la región descendente del duodeno. Esta papila se encuentra rodeada por una capa de músculo liso engrosado como el esfínter de ampolla, también se le podría decir así, o esfínter pancreático de Ovid. Este esfínter controla el flujo pancreático de la bilis hacia el duodeno, ya que son los encargados de toda la absorción de nutrientes. El conducto pancreático accesorio, cuando está presente, drena en la cabeza del páncreas y desemboca en la papila duodenal menor del duodeno. Son los usos pancreáticos de Langerhans. También el Langerhans, que son los islotes. Estos islotes se encuentran completamente por el complejo exocrino y la mayoría están ubicados en la región de la cola del páncreas, que es la más chiquitica de todo el resto del páncreas. Y están separados por pequeñas vainas o fibras, en pocas palabras, que las va separando. Los islotes pancreáticos son islotes que son como esferitas chiquititas, o haz de cuenta islas, que estarán dispersos por todo lo que es el citoplasma. Cuando se ve en un tejido, en la lámina del microscopio, se puede encontrar una coloración pálida y jugo pancreático de un color intenso. Las células de los islotes se encuentran conectadas a desmosomas e iones gas, formando bandas y cordones de células. Los islotes pancreáticos están permeados más que todo por estratos, que son los que permiten como que la entrada de las hormonas pancreáticas en la sangre. Existen 4 tipos de células principales, ¿no? Que sería la célula beta, que es la que encarga de producir insulina. ¿Y qué hace la insulina como tal? Pues regula el nivel de la glucosa en los índices de la sangre. También está lo que sería como que la célula alfa, que esa produce glucagón. ¿Qué hace el glucagón a diferencia de la insulina? La insulina lo que hace es regular la glucosa. El glucagón lo que hace, si en tal caso en un estado crítico la persona ha comido mucho azúcar y tiene bajos niveles de glucosa en la sangre, el glucagón lo que va a hacer es liberar ese azúcar que está almacenada en el hígado en casos de emergencia. Y a continuación pues estaremos con las células delta, que son las encargadas de secretar la somatostatina. ¿Y qué se encarga de la somatostatina? Su función principal es regular o a veces inhibir las hormonas y también encargarse en parte de la digestión para su absorción de los nutrientes mediante el intestino delgado como tal. También están las células G, que lo que secretan es gastrina. Y como su nombre bien lo dice, la gastrina se encarga de ser liberada, obviamente no es liberada, va por el torrente sanguíneo y estimular el estómago para hacer el vacío gástrico. También se encarga de la producción de ácido clorhídrico para que se pueda seguir con todo el sistema enzimático en el estómago como tal. Luego están las células polipeptídicas, y como su bien nombre lo dice, ellas secretan polipeptídico pancreático. ¿Qué hace el polipeptídico pancreático? Se encarga de todas las funciones concretas del páncreas, a veces también hormonas y más que todo de la regulación de la digestión para que tengan un funcionamiento apto de absorción de nutrientes. Bueno, como mis compañeros dijeron anteriormente, la insulina es secretada por las células beta que se encuentran en los islotes de Langerhans del páncreas. Pero para hablar más acerca de la insulina y su producción, debemos saber cómo se crea y de la estructura de esta. Entonces, todo inicia con la preproinsulina. Entonces, vamos a hablar de la estructura. Esta preproinsulina se compone de 4 partes. Lo que viene siendo el péptido señal, que es el encargado de llevar la preproinsulina al retículo endoplasmático rugoso. Luego encontramos la cadena B y la cadena A, que es la encargada, es la que se va a convertir a insulina madura. Y el péptido C, que es el que une estas 2 cadenas y que ayuda a plegarse y a formar la estructura tridimensional. Esto está formado por 110 aminoácidos. El péptido señal está formado por 24 aminoácidos, la cadena B está formado por 30 aminoácidos,
El péptido C está formado por 31 aminoácidos y la cadena A por 21 aminoácidos. Bueno, ahora que conocemos la estructura de la preproinsulina, vamos a hablar de cómo se produce la insulina humana. Todo inicia con el gen de la insulina, que lo conocemos como INS. Este gen lo que hace es transcribirse a ARN mensajero y después de eso se traduce a preproinsulina, que en el retículo endoplasmático rugoso se pliega y adquiere una estructura tridimensional gracias a los puentes de disulfuro. Y como habíamos dicho anteriormente, el encargado de llevar la preproinsulina al retículo endoplasmático es el péptido señal. Después de eso pasa al aparato de Golgi. Aquí lo que pasa es que las prohormonas convertasas, la PC1, 3 y la PC2, eliminan lo que viene siendo el péptido C, ya que este no ayuda a la insulina madura. Y luego de esto, la carboxipeptidasa lo que hace es eliminar los aminoácidos básicos terminales. Y ya luego de esto se almacena en forma de hexaméricos en los gránulos secretores maduros. Ahora vamos a hablar de la estructura de la insulina humana, ya madura. Entonces, encontramos la cadena A y la cadena B, que están unidas por 3 puentes de disulfuro. Existen 2 que son intercadena y existe uno que es intracadena. Esto quiere decir que se une con la misma cadena A. Entonces, encontramos el primer puente de disulfuro en la cisteína composición 7 de la cadena A y en la cisteína composición 7 de la cadena B. Y luego encontramos otra cisteína en la posición 20 de la cadena A con la cisteína en la posición 19 de la cadena B. Y el intracadena lo encontramos en la cisteína composición 6 y en la cisteína composición 11 de la cadena A. El mecanismo de liberación de la insulina. Como todos sabemos, esto empieza cuando ingerimos alimentos y los niveles de glucosa en sangre aumentan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las células beta en sus receptores GLUT2 reconocen la glucosa. Esta entra al interior de la célula y en las mitocondrias se metaboliza, convirtiéndose esto en energía. Entonces, los niveles de ATP suben y lo que hacen es cerrar los canales de potasio, lo que provoca que la membrana celular se despolarice, abriendo los canales de calcio. Al entrar los iones de calcio a la célula, lo que hacen es que los gránulos de insulina maduros se empiecen como a fusionar y por lo tanto estos liberan la insulina hacia el torrente sanguíneo. Ahora vamos a hablar de las causas de la diabetes mellitus. Hay 3 tipos de factores que afectan: los genéticos, los inmunológicos y los ambientales. Entonces, primero encontramos los genéticos, donde está la predisposición hereditaria, los genes HLA y otros genes como son el gen de la insulina. Luego encontramos los inmunológicos, como son los autoanticuerpos, que esto se refiere a que el cuerpo se ataca a sí mismo. Los disregulación inmunológica, que es donde los niveles como que varían y de alguna forma afecta al cuerpo. Y luego están los ambientales, como son los tóxicos, los químicos. Entonces encontramos las infecciones virales, la dieta temprana, como puede ser como dar a un bebé muy rápido lo que viene siendo gluten. Entonces esto puede afectar de alguna forma. Y está la deficiencia de vitamina D y también toxinas ambientales. Entonces, ¿qué ocurre en la diabetes mellitus tipo 1? Como dije anteriormente, hay varios tipos de factores, pero en esta imagen lo que se representa es cómo el cuerpo ataca a sus propias células, en este caso las células beta del páncreas, por lo que al no haber como gran cantidad de células
la insulina no se puede hacer como en grandes cantidades, pero esto no quiere decir que el gen de la insulina, en este caso, no se exprese, simplemente no logra producir lo necesario para el cuerpo. Bueno, previo a la invención de la insulina recombinante humana, se utilizaba la insulina de derivados animales para el tratamiento de pacientes diabéticos. Sobre todo se utilizaba la de vacas y cerdos. Sin embargo, su producción tenía muchas desventajas. Una de ellas era al momento de comparar la homología, ya que eran solamente homólogas en el 70-75% al momento de compararlas con la insulina humana. Otra de las desventajas era el momento de la purificación, ya que al momento de purificarlas quedaban muchos residuos de toxinas que al ser aplicados a los pacientes terminaban en complicaciones y retrasando el proceso de mejora. Y por último, la última desventaja que presentaba era en la producción, ya que la demanda para este medicamento era mucha y pues al tener que extraerla de animales y la purificación, esta no daba abasto. Es por esto que con los avances de la tecnología recombinante se llegó a la idea de hacer la insulina recombinante humana. Pero, ¿qué es la tecnología recombinante? La tecnología recombinante es la manipulación genética por fuera del hueso y para su posterior multiplicación en un ser más sencillo. Entonces, el proceso de producción de la insulina recombinante humana inicia con la toma de una muestra de insulina humana. Esta muestra se aísla y se toma el ARNM. Como ya sabemos, la insulina está compuesta por dos cadenas. La cadena A de 21 aminoácidos y la cadena E de 31 aminoácidos. Estas cadenas están conectadas por dos enlaces disulfuro y por una tercera cadena, que es la cadena C, que no está expresada. Para el momento de hacer la producción de la insulina recombinante, se decidió que solamente se iba a tomar la cadena A y B y que estas se iban a producir por separado. Entonces, para esto se utilizó la sulfitosis. El proceso de sulfitosis lo que hace es deshacer los enlaces disulfuro y después se cortó la cadena C. Y ya teniendo solamente la cadena A y B separadas, se utilizó la enzima de retrotranscriptasa inversa para poder polimerizar el ARNM y terminar con dos cadenas A y B de doble X. Para esto se utilizó el plásmido PBR322 con el gen de la beta-galactosidasa de la bacteria E. coli. Este plásmido se duplicó para así que cada uno tuviera una parte del gen de la cadena A y el otro de la cadena B. Al insertarse las cadenas al plásmido, estas cadenas sueltan su primer aminoácido, que es la metionina. Y para poder ingresar el plásmido a la bacteria, a la E. coli, se utiliza el cloruro para debilitar la membrana celular y poder ingresar el plásmido. Luego de la inserción del plásmido, se permite que la bacteria se multiplique por varios días para así tener un número adecuado de cadenas A y B replicadas. Y ya por último sigue el proceso de purificación. Este proceso se hace para poder extraer el gen de la beta-galactosidasa del plásmido con las cadenas A y B. Este proceso se hace por medio de cromatografía y por último se extraen las cadenas A y B y se recrean los enlaces de manera sintética, los dos enlaces disulfuro propios de la cadena de la insulina, y ya queda la insulina recombinante humana. Vamos a hablar acerca del mecanismo de acción de la insulina y la insulina recombinante humana. Cabe recalcar que estos mecanismos son casi idénticos o iguales. Entonces, todo empieza con los receptores de insulina. Para esto debemos saber que los receptores de insulina se componen de dos subunidades. Una subunidad alfa, que es donde se va a hacer lo que viene siendo la insulina, y la subunidad beta. Entonces, todo empieza cuando la insulina llega a la subunidad alfa. Lo que hace la subunidad alfa cuando la percibe es activar
a la subunidad beta. Esta lo que hace es hacer fosforilaciones consecutivas y por lo tanto hacer cascadas de señales de IPK3. Este IPK3 lo que hace es hacer que el GLUT4 salga de las vesículas donde se encuentra y se transporte hacia la membrana plasmática. Entonces, después de esto, la insulina puede entrar a la célula y hacer todo su proceso normal. Bueno, ahora entramos más a lo que es el componente de salud y vida. Dentro del componente de salud y vida, lo que vamos a hacer es abordar los cambios a los que se ven sujetos las personas que son diagnosticadas con diabetes. No solo los cambios a los que se ven sujetos, sino los cambios que deben realizar a lo largo del tiempo en el que tienen una enfermedad, debido a que la enfermedad puede evolucionar. Dentro del componente de salud y vida tenemos la integración psicosocial, que es muy importante porque a la persona que es diagnosticada con diabetes empieza a tener una serie de cambios en su vida que lo que van a implicar es que pueda llegar a tener trastornos como depresión, ansiedad, tristeza, porque lo que ellos hacen es que básicamente tienen que cambiar su rutina de sueño, tienen que cambiar sus hábitos alimenticios, tienen que cambiar su entorno, tener mejores relaciones interpersonales, empezar a tener una educación sobre lo que es la enfermedad misma, aprender a cómo se debe controlar esta, y lo que hacemos con todo esto es evitar que evolucione. Luego de esto tenemos el estado psicológico afectado a causa de la enfermedad. Como lo dije anteriormente, muchas personas al ser diagnosticadas pueden sentir agobio, lo que los lleva a sentimientos de tristeza, a sentimientos, a un trastorno de ansiedad y demás. Lo que buscamos al tener estos sentimientos es que la persona, si bien los va a llegar a tener, sepa cómo manejarlos. ¿Y cómo hacer esto? Bueno, se le recomienda a la persona cuando es diagnosticada con diabetes a que empiece a tener consultas con un psicólogo. Lo que va a hacer él allí es aprender un poco sobre cómo va a llevar la situación a lo largo del tiempo. Tenemos el acompañamiento médico y educación. El acompañamiento médico es clave, ya que el paciente, al ser diagnosticado con diabetes, muy frecuentemente va a tener que estar visitando a su doctor de cabecera. ¿Por qué? Porque esta enfermedad debe llevar un control, un monitoreo. Se les hace chequeos cuando tienen la cita médica para ver si la enfermedad está evolucionando y ver qué recomendaciones se le puede dar al paciente. Tenemos el entorno educativo. La educación diabetológica es bastante importante porque esos pacientes, cuando son diagnosticados, empiezan a tener por recomendación de su médico una serie de medicamentos que tal vez al inicio ellos no saben cómo funcionan, para qué sirve, el horario en que se debe aplicar, por ejemplo. Entonces lo que deben hacer ellos es empezar a educarse sobre esto mismo para que lleven un mejor control y que cuando lleguen a su cita no vayan a ver una evolución de la enfermedad. Tenemos el conocimiento adquirido acerca de los medicamentos. Pues como lo dije anteriormente, el paciente va a aprender para qué sirve, cada cuánto se debe tomar su medicamento, pero también es importante la dosis que debe tomar y que estos medicamentos muchas veces tienen efectos secundarios. Entonces, que el paciente sepa identificar si está sufriendo algún efecto secundario para pedir consulta con su médico y que este medicamento sea interrumpido de inmediato. Tenemos ¿cómo es la vida de una persona con diabetes? Pues como lo dijimos anteriormente, estos cuando son diagnosticados con la enfermedad empiezan a tener una serie de cambios. Estos cambios llevan a cabo ciertas recomendaciones que lo que va a hacer es mejorar su entorno y el progreso de ellos frente a la enfermedad. Entonces tenemos el acompañamiento familiar. La persona, en el momento en el que es diagnosticada con diabetes, se debe mejorar sus relaciones interpersonales porque, de hecho,
la relación con su familia es bastante importante, ya que le está beneficiando en el punto de vista psicológico. El paciente va a tener una motivación para seguir con su tratamiento a cabo y no va a frecuentar sentimientos como lo es la tristeza, un trastorno como lo es la ansiedad, y que eso le lleve a que tenga otro problema más, que tendría que empezar a ir al psicólogo porque está sufriendo de depresión. Entonces tiene que evitar todos estos cambios negativos y que sean más los positivos. El acompañamiento al aire libre. Es recomendado por los médicos que el paciente salga a caminar. Por ejemplo, que vaya al parque. El parque tiene un entorno de naturaleza que lo que hace es brindarle un equilibrio, que él sienta un equilibrio emocional y que aparte de eso se esté ejercitando. Se les recomienda que al menos caminen 30 minutos diarios. Conectar con sí mismo. La introspección y el autoconocimiento son claves en esta enfermedad. Que el paciente se autoconozca, que sepa cómo está reaccionando su cuerpo frente a un medicamento, o que sepa cómo está reaccionando su cuerpo así la enfermedad está evolucionando, que él sepa que cada síntoma puede llevar a algo más, que él ya identifique esto y sepa si debe de pedir una consulta con su médico. El acompañamiento médico. Como le dijimos anteriormente, es bastante importante que el paciente sea muy cumplido con eso, ya que si, digamos, el paciente falta a un control, él se está exponiendo a que la enfermedad esté evolucionando y no se dé cuenta. Entonces, al paciente asistir cumplido a todas sus consultas, está haciendo un correcto monitoreo de la enfermedad, ver si le tenía que cambiar un medicamento o ver si se tenía que suspender uno. Entonces, por eso es tan importante. El estilo de vida saludable. Bueno, como dije anteriormente, hay puntos clave que son beneficiosos cuando uno es diagnosticado con esta enfermedad. La alimentación es uno de ellos. El paciente sí se va a ver sujeto a ciertos cambios en su alimentación, pero esos cambios le van a hacer un bien. Entonces, el paciente va a empezar, digamos, a tener una dieta con más verduras, más hortalizas, digamos que va a tener que dejar ciertas cosas que antes podría ingerir en cantidad, como lo son los carbohidratos, porque esto lo que va a hacer en él es, pues, generar daño. Sabemos que los carbohidratos terminan en glucosa. Entonces, por eso es importante que tenga la educación y que sepa qué comer, o que si lo va a comer, sepa hasta qué cantidad comerlo. Bueno, dentro del estilo de vida saludable, que es un concepto bastante amplio, tenemos ciertos ejercicios que al paciente le van a servir. Necesariamente no tiene que salir de su casa, porque hay ejercicios que puede realizar en interior, exterior, y lo que está haciendo él al realizar estos ejercicios es contribuir a su bienestar psicológico, pues va a sentir cierta motivación y esto le va a hacer bien. Tenemos ejercicios que pueden realizar en casa, como el fortalecimiento de músculos, por ejemplo, el deltoides, el bíceps, los tríceps. Al realizar estos ejercicios, está ejercitándose y no solamente está en un estado en que él esté quieto en su casa, que eso a fin y a cabo le termina afectando. Como bien sabemos, nosotros tenemos calorías, las cuales debemos gastar a lo largo de nuestro día. Que estas calorías van relacionadas en parte con la alimentación, cuánta cantidad de alimento ingerimos, y en base a eso vamos a ver cuántas debemos gastar o si debemos tener una rutina específica debido a las calorías. Esto va dentro de ejercicios que pueden realizar en el exterior, como es montar cicla, puede ir a la piscina, puede ir al trabajo, y si va caminando, pues mucho mejor. Si va en transporte público, él se puede bajar unas cuantas paradas antes y ya está ejercitándose. También le hace muy bien ir a un parque, caminar en medio de la naturaleza, está haciendo un bien psicológico a sí mismo.
Y en conclusión, la insulina es un factor que es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo, por lo que su producción sintética lo que hace es representar un avance significativo en el tratamiento y control de la población de la diabetes. Entonces, debido a la cantidad de complejidades que implica la diabetes misma, esta enfermedad lo que requiere es un abordaje desde un enfoque integral, que es lo que nos va a llevar a un buen manejo de la enfermedad, por lo que va a ser fundamental que el paciente inicialmente ponga de su parte, por parte de nosotros los médicos, promover las medidas necesarias y las medidas futuras, proporcionarles la educación de la misma patología, para que, como le dije anteriormente, los pacientes tengan la educación y sepan cómo llevar a cabo la enfermedad. Nosotros abordamos todo desde el enfoque de salud y vida, componente de anatomía, componente de biología, componente de histología, componente de biología. Entonces, lo que nosotros quisimos fue integrar todos estos factores y querer concientizar un poco a la población sobre cómo puede darse un correcto manejo de esta patología. Gracias.